Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy un vídeo importante por la trascendencia en el paradigma mundial. Hoy hablaré de la segunda mayor economía del planeta y de la principal clase dominante que está en situación de intentar disputar la hegemonía mundial a la clase dominante anglosajona protestante y sus acólitos judíos. Sin más dilación, hoy hablaré de China y su filosofía. ¿Qué sabemos de China? ¿No os parece, cuanto menos digno de cuestionárselo, como es que conocemos? Pongo por ejemplo el caso de vivir en España. Infinitamente más acerca de, ya no quien gobierna, sino de la oposición en Venezuela, o del régimen en Cuba, que de nuestro vecino Portugal, y de la segunda mayor economía del mundo. ¿China? ¿Alguien conoce cómo se llama el primer ministro de la República Popular China? No del presidente. ¿Alguien ha visto cine de producción china en 2024? ¿Conocéis el nombre de algún autor literario chino? ¿Algún cantante o grupo musical? Incluso para criticar algo, hay que conocerlo. Por eso, lo primero, conviene poner a China en un contexto. Tengamos una visión general que nos dé la perspectiva suficiente para empezar a comprender el porqué de su importancia en el plano internacional, político y económico. El nombre oficial del país del que hoy hablo es República Popular China, porque ya existe un país que oficialmente se denomina República de China. Y no es la China supuestamente comunista. En realidad, la República de China es el nombre oficial de Taiwán. Desde el final de la Guerra Civil China en 1949, las figuras detrás del Partido Comunista Chino, que fueron los vencedores de la contienda, estableció la República Popular China en el continente, mientras que el gobierno del Kuomintang se retiró a Taiwán y continuó llamándose República de China. La República de China o, para que nos entendamos, el gobierno de la China continental, pues Taiwán es un pequeño archipiélago, sigue considerando a Taiwán como parte de la República Popular de China. Un principio político y territorial que se conoce como una sola China. Más contexto. China es el tercer país más extenso del planeta, con más de 9,5 kilómetros cuadrados de superficie. Superficie que limita con 14 países, entre los que destacan Corea del Norte y del Sur, Japón, a través del mar de la China Oriental, India, o Rusia. Repito, limita con 14 países. Si a esto sumamos que alberga una población por encima de los 1.400 millones de personas, empezamos a vislumbrar la magnitud de este actor y sus posibilidades en cuanto a geoestrategia y a la economía mundial. Con una historia que se remonta a más de 5.000 años, China es una de las civilizaciones más antiguas y continuas de la humanidad. A lo largo de los siglos, su territorio ha sido el escenario de grandes dinastías y transformaciones políticas, culturales y económicas. Aunque desde Occidente no sepamos citar, con más de 5.000 años de historia, una obra china en la literatura universal. Hoy en día, el país se presenta, así lo expone su constitución, como un Estado socialista. No voy a entrar en valorarlo. Trato de exponer unos hechos comprobables, no hacer juicios de valor. Aquellos que hayáis leído mi libro, sabréis qué opino de cualquier ideología política. Su población, aunque mayoritariamente atea, incluye a millones de budistas, cristianos, y en menor medida musulmanes. Pese a que se trata de una propuesta filosófica como hablaré más tarde, el taoísmo, con millones de seguidores, también se puede considerar una religión, pues contiene rituales, deidades y comunidades organizadas en torno a unos dogmas establecidos. En términos económicos, China es la segunda mayor economía del mundo por PIB nominal, con un volumen de producción e intercambio comercial que supera a muchas naciones. Es un gigante en la manufactura, produciendo una amplia gama de bienes, desde tecnología avanzada hasta productos textiles, maquinaria y productos químicos. Depende en gran medida del comercio exterior. Entre sus principales exportaciones se encuentran maquinaria eléctrica, productos electrónicos, textiles y productos manufacturados. En los últimos años el gobierno se ha puesto el objetivo de mejorar el consumo interno. Bien, ya tenemos una perspectiva general de cómo está hoy en día China. Ahora, para entender qué es, y para entender las claves que distinguen a su clase dominante de la anglosajona, debemos entender su filosofía. En Occidente tenemos una historia del pensamiento muy marcada por Grecia, Roma, aunque esta venida a menos tras la Reforma protestante. Y, en los últimos siglos, por la cultura e intenciones de los amos del dinero que, primero operaron desde Inglaterra y hoy lo hacen desde los Estados Unidos de América. Comencemos a entrar en materia. La filosofía china. China tiene una larga tradición filosófica. Yo me limitaré a ofrecer un resumen básico del conjunto y después me centraré en que entendamos los fundamentos que sirven de base para la acción que lleva a cabo la clase dominante china, en su política interna,
así como en su relación con el exterior. Los filósofos más importantes de la historia en China son: 1. Confucio y sus herederos. 2. Mozi, fundador del moísmo. 3. Laozi, fundador del taoísmo. 4. Feizi, principal teórico del legalismo. Una filosofía política fundamental en la unificación de China bajo la dinastía Qin. Empezaré por el taoísmo, fundado por Laozi, más por su importancia en la cultura popular china que en la política o en la economía. El taoísmo influye profundamente en la espiritualidad china, la medicina tradicional, la ecología y las prácticas culturales como el feng shui y las artes marciales, tai chi o qigong. Aunque su énfasis en la flexibilidad y adaptación puede verse reflejado en la diplomacia china, que dice buscar un equilibrio y evitar conflictos directos, el taoísmo no es una ideología de política activa. El taoísmo se asocia más con un enfoque cultural, como he dicho antes, y espiritual, que con estructuras de poder político y económico. En términos generales, Tao, o Dao, que da significado al taoísmo, se traduce por el camino, o la vía. Representa el principio fundamental que subyace a todo el universo, la fuerza o energía que lo ordena y lo guía. Confucianismo. Atención, pues esta filosofía es trascendental. Fundado por Confucio, 551 a 479 a.C. Su obra se centra en la ética, las relaciones humanas y el papel de la virtud y la educación para construir una sociedad armoniosa. Los principios clave del confucianismo son: ética jerárquica, virtud y armonía, educación y moral, sostenidos por tres pilares: Ren, benevolencia; Li, ritual y orden social, y la importancia de la familia y la jerarquía. Veámoslos en detalle. 1. Ética jerárquica. Roles y relaciones. Podéis parar la imagen para una explicación más detallada. Yo la resumiré en una más sencilla. Confucio veía el mundo como una red de relaciones, y para que éstas funcionen bien, cada persona debe entender y respetar su rol. Por ejemplo, el soberano debe ser justo y virtuoso, mientras que el súbdito debe ser leal. El padre debe cuidar y guiar, mientras que el hijo debe respetar y obedecer. La jerarquía no implica opresión, sino una estructura donde cada rol tiene responsabilidades y deberes. ¿Os dais cuenta de cómo China, a través de la filosofía de Confucio, marca una clara distancia con la Agenda 2030 y la nueva ola que discute los roles? Por eso, debéis de desconfiar de aquellos que, al tiempo que se presentan como antisistema, critican a otras naciones que no bailan el agua a las dinámicas de control occidentales. La clase dominante en China ha integrado esta filosofía proyectando al Partido Comunista Chino como una autoridad paternalista que cuida del bienestar del pueblo, justificando su control centralizado. ¿Cómo se nota que la gente de Occidente no pisa China? Y en el repaso a la prensa internacional ni se menciona un periódico de la República Popular China. Y eso que existen medios de China con versión en español. Mientras en Occidente se nos dice que China crece porque se ha abierto al libre mercado capitalista, las declaraciones oficiales señalan que hay preocupación por los valores tradicionales y desde hace años, a los niños y niñas, en las guarderías, se les inculca la filosofía de Confucio, a quien le dirigen ofrendas. 2. Virtud y armonía. Actuar con virtud para el orden social. Explicación sencilla. Confucio creía que el caos y los conflictos surgen cuando las personas no cumplen sus deberes o actúan egoístamente. Si todos en una comunidad se comportan con virtud, ser justos, compasivos y responsables, se logra la armonía y un orden duradero. Este principio guía las políticas de estabilidad social en China y de China con el exterior. 3. Educación y moral. Formar ciudadanos responsables. Para Confucio, la educación no era solo adquirir conocimientos, sino también aprender a ser una buena persona. La educación moral enseña valores como la honestidad, el respeto y la responsabilidad, lo cual asegura que las personas desempeñen bien sus roles. China ha dado prioridad a la educación, no solo para desarrollar talento técnico, sino también para inculcar valores que refuercen el orden social. Los libros de texto enfatizan la historia, la cultura y los valores nacionales para fomentar una identidad colectiva. El confucianismo está arraigado en la política china y en la cultura china. Es parte de la idiosincrasia de su población. Viene siendo parte de la vida de los ciudadanos desde la época imperial. El confucianismo fue adoptado como ideología oficial del Estado durante la dinastía Han, la cual se remonta al año 206 a.C. Se establecieron exámenes imperiales basados en textos confucianos para seleccionar funcionarios, y el énfasis en el mérito y la educación perduró en el sistema político chino durante más de 2,000 años.
Confucio es tan importante que, los valores confucianos moldearon no solo la política, sino también la vida cotidiana, la familia, y la estructura social también en otros países asiáticos, como Corea, Japón o Vietnam. Ahora hablaré del moísmo. Fuera de China es mucho menos conocido que el confucianismo, el cual ha trascendido fuera de sus fronteras. Pero como veremos una vez lo conozcamos, es particularmente relevante para entender la expansión de la clase dominante china por el mundo. Fundado por Mozi, nacido en el 470 a.C., es la gran filosofía que confronta realmente con el confucianismo. Veamos sus puntos clave. El primero. Principio de amor universal y cooperación colectiva. Mozi proponía que todas las personas deberían cuidarse y ayudarse mutuamente sin hacer distinciones de familia, clase social o país. A esto lo llamó amor universal. A diferencia de Confucio, que daba prioridad a la familia y las jerarquías sociales, Mozi creía que el egoísmo y el favoritismo, como ayudar solo a familiares o amigos cercanos, generaban desigualdad, conflictos y caos en la sociedad. Mozi defendía que toda la sociedad debe trabajar junta para el bienestar de todos sus miembros, con un espíritu de colaboración e imparcialidad. Mozi pedía que tanto los gobernantes como los ciudadanos adoptaran políticas y acciones que beneficiaran a la mayor cantidad de personas posible. Esto significa actuar con justicia, equidad y sin favoritismos, asegurando que todos reciban el mismo trato y apoyo. Lo hablaré con más detenimiento más adelante, pero ¿no veis que esto es lo que hace China con Rusia, mientras el resto del mundo la veta y sanciona? También con regímenes como el Talibán en Afganistán o el de Maduro en Venezuela. China no discrimina en cuanto a con quién relacionarse. El segundo punto es su pragmatismo. Mozi defendía que toda acción o política debe evaluarse por su utilidad práctica. Es decir, algo es moral o bueno si genera beneficios concretos para las personas y ayuda a evitar daños. La clase dominante de China, a través de los dirigentes del Partido Comunista Chino, hacen lo que sea para conseguir sus objetivos. No les importa mantener relaciones con países denostados por otras clases dominantes, aumentar el gasto público cuando otros hablan de reducirlo, etc. China tiene su propia agenda y para ellos algo es bueno, como dice Mozi, si le reportará beneficios o les acerca a conseguir sus objetivos. Os voy a contar una historia, que pasó casi desapercibida y sin mucha cobertura en los medios occidentales generalistas, pero que pone de manifiesto la filosofía pragmática de China y hasta dónde llega para lograr sus objetivos y aspiraciones. Los hechos. En 2018, un científico chino J.E. Jiankui anunció que había creado los primeros bebés humanos editados genéticamente utilizando la técnica CRISPR-Cas9 para modificar el ADN de embriones. El objetivo declarado era hacer que los bebés fueran resistentes al VIH al desactivar el gen CCR5, que el virus utiliza para infectar células humanas. La comunidad científica internacional condenó la práctica por ser antiética y prematura. Durante la historia de la genética, esta siempre ha estado cargada de defensores y detractores, incluso por connotaciones religiosas. La ingeniería genética, además, puede conllevar a sociedades desiguales, con unos pocos privilegiados con acceso a una genética mejorada, y otros, sin ella. El gobierno chino arrestó y condenó a J.E. Jiankui, presentándolo como un individuo aislado que actuó sin autorización. Pero, desde una perspectiva moísta, lo ocurrido parece responder a una doble estrategia pragmática por parte de China. Editar embriones humanos con CRISPR-Cas9 requiere laboratorios de alto nivel, personal altamente capacitado y financiamiento considerable. Es improbable que un solo investigador pueda llevarlo a cabo en secreto absoluto. J.E. Jiankui trabajó con clínicas de fertilidad y médicos que implantaron los embriones modificados en las madres. Es difícil que no existiese algún nivel de supervisión estatal. El gobierno chino mantiene un control estricto sobre la investigación científica, especialmente en campos sensibles como la genética y biotecnología, campos estratégicos en su lucha por la hegemonía mundial. Estos proyectos suelen ser revisados por comités éticos y autoridades gubernamentales. El experimento mostró al mundo que China tiene la capacidad tecnológica para realizar ediciones genéticas avanzadas. Esto refuerza su posición como líder científico y tecnológico, alcanzando un objetivo estratégico sin comprometer oficialmente al Estado. Al condenar a J.E. Jiankui como un chivo expiatorio, China se desvinculó del experimento a ojos de la comunidad internacional, evitando sanciones éticas y científicas. Al mismo tiempo, los resultados y el conocimiento generado por la investigación se quedaron en sus manos. Siguiendo la lógica moísta, la acción fue buena en tanto que generó beneficios tangibles y avanzó hacia objetivos nacionales. Es llevar a la práctica el consejo de Maquiavelo en su obra El Príncipe, que vulgarmente los ignorantes reducen diciendo: el fin justifica los medios.
Quien dice esa frase no se ha leído la obra de Maquiavelo. Y se lee rápido. Yo lo hice durante un trayecto en avión. En El Príncipe, Maquiavelo aconseja a los gobernantes cómo mantener el poder y el orden en un mundo lleno de conflictos y corrupción. El autor observa que en política no siempre es posible actuar de manera virtuosa porque los demás actores no lo harán. En consecuencia, un príncipe debe ser pragmático y estar dispuesto a utilizar métodos que puedan parecer inmorales o brutales si su objetivo final es un bien mayor, como la estabilidad o la protección del Estado. Por último, está el principio de pacifismo crítico. Mozzi defendía un rechazo firme a las guerras de conquista, ya que solo traen sufrimiento y pérdidas innecesarias para ambos bandos. Sin embargo, reconocía que la defensa es justa y necesaria cuando una comunidad está en peligro. Esto te da una explicación de por qué China no busca un uno contra uno frente a otras naciones, al tiempo que para ello su integridad territorial es innegociable. Como por ejemplo con el caso de Taiwán. Hagamos aquí una pausa para interiorizar la información recibida. Y aprovecho para recordaros que está disponible en Amazon mi libro. Si quieres saber cómo te engañan los políticos, la clase dominante y hasta en la escuela, desde que eras un niño, este es tu libro. Un manual, con datos, documentos e imágenes que desmiente siglos de historia, de política y economía. Escrito para todo tipo de público. No se requiere conocimiento previo. Una vez conocemos la filosofía de la República Popular China, es hora de analizar cómo han articulado su modelo. Dentro del sistema, el modelo chino da imagen de cara a la opinión pública, pero también resuelve conflictos y bloquea amenazas, tanto internas como externas. Como todo modelo, en parte, China quiere que el resto del mundo trate de imitarlo. Aunque, igual que la fórmula de la Coca-Cola, su conocimiento al 100%. Toda su información es un secreto que trabajan porque no se conozca. El modelo chino es dual. No es igual lo que exportan hacia el exterior que su comportamiento de puertas para adentro. Esto lo han aprendido de un concepto ancestral. El yin-yang. Lo sé. Todos sabéis qué es. Pero en realidad no. Es como el karma. Lo que la gente piensa es fruto precisamente del desconocimiento. Es más, la imagen que veis en pantalla no es el yin-yang. Pues el yin-yang es un concepto. Lo que veis en pantalla es el taijitu. Y no siempre ha sido así. Aquí tenéis unos diseños más antiguos. El yin-yang representa la dualidad y la interdependencia de las fuerzas opuestas que componen el universo. Es la idea de que todas las cosas y fenómenos están formados por dos energías complementarias que se equilibran y coexisten. Todas las cosas no son el mal y el bien. Son luz y oscuridad, masculino y femenino, tierra y cielo, calor y frío, e incluso sol y luna. Lo que debemos saber del yin-yang es que evoca la necesidad, no de individuos aislados, sino de relaciones de interdependencia. Así es el modelo de dominancia de la clase dominante china. Así que desgranemos las dos mitades conectadas. La primera mitad. ¿Cómo es China de puertas para adentro? En la política interna y la economía del país. La clase dominante china, aquella que está incluso por encima del Partido Comunista de China. Para la segunda edición de mi libro hablaré en detalle de ella. Pues si es difícil encontrar información de los amos del dinero que residen en Occidente, imaginad en Asia. Como decía, de puertas para adentro, el taoísmo está presente. Por ejemplo, en la capacidad de la sociedad china para evolucionar, pero manteniendo su identidad cultural. También se observa el pragmatismo de Mozzi. Se hace todo lo necesario si con ello se obtiene un beneficio o la consecución de los objetivos. Y eso es bueno. Por ejemplo, China no sigue los postulados de la teoría económica dominante en Occidente. Si se necesita aumentar el gasto público para construir lo que sea, se hace. Mientras que en Occidente, estamos limitados por las restricciones de déficit público y miedo a la inflación. Pero sin duda, si hay una filosofía central en la política interna de China, es el confucianismo, muy visible en la familia y en la jerarquía. El Partido Comunista Chino en la cúspide. Legalmente, en China, el Partido Comunista Chino es el único partido, digamos dentro del sistema. Y no se permite que otros partidos compitan por ser el partido dominante. El sistema político chino está diseñado para ser liderado por el Partido Comunista, y ningún otro partido puede desafiar su control. Explicado de forma muy resumida. En China sí existen diversas agrupaciones. Pero estos otros partidos en China no compiten contra el Partido Comunista Chino en el sentido que podemos entender en Europa o América. En lugar de ser partidos de oposición, estos partidos se integran dentro del sistema político liderado por el Partido Comunista Chino y son parte de un esquema de cooperación y consulta. Con esto,
Se permiten peticiones y propuestas, pero sin que pueda surgir una amenaza contra el statu quo. El control social mediante la jerarquía, la estabilidad, la armonía social y el respeto a la autoridad, la cual debe ser inmaculada. Es impensable que se tolere a un ministro corrupto o moralmente criticable. Se escogen tras estudiar muy bien a cada posible candidato, que sirva de imagen ante los medios y ante la clase dominada. Todo esto es Confucio, que también está muy presente en la educación. Por miedo a que los avances tecnológicos y la apertura a los mercados internacionales en las últimas décadas, así como la creación de nuevos multimillonarios en China, la clase dominante, a través de la clase dirigente, ha expresado su preocupación y decidido fomentar todavía más la filosofía y valores descritos, desde muy temprana edad. Por ejemplo, en las escuelas de infancia. Veamos ahora la segunda mitad. Recordemos que están interconectadas. De puertas para afuera, en los últimos tiempos, China ha decidido mostrar una imagen de no a la guerra, de cooperación internacional y de fraternidad universal. Esto se sustenta en la filosofía de Mozi, con tintes taoístas. La iniciativa de la Franja y la Ruta es un claro ejemplo. Mientras que en la política interna se hace caso a Confucio y se priorizan los lazos familiares y la jerarquía. En el plano internacional, China trata a todos por igual. Se extiende por todos los continentes y se relaciona con todos. Hay un concepto en la filosofía china que viene muy al caso. Se trata del Wu-Gei. China se adapta a las necesidades de otros países y ahí actúa. Igual que el agua de un río se adapta para encontrar su camino. ¿Qué necesita ese país? No importa el nivel de gasto que requiera si eso me ayuda. Enfoque práctico hacia la diplomacia. Estamos acabando. Ahora que conocéis más de la cultura china y de su filosofía, podemos confrontar el modelo político-económico chino, tanto interno como externo, con el que ha dominado el mundo hasta la actualidad. El de la clase dominante anglosajona protestante y sus camaradas judíos. Empecemos por desgranar el modelo anglosajón. Su base es el protestantismo en cuanto a la ética. Y la economía, el supuesto liberalismo. Digo supuesto, porque es la clase dominante. Le ponen un nombre a algo, pero después hacen lo que le conviene. Cuando los anglos lucharon por ser la primera potencia, aplicaron medidas proteccionistas. Solo cuando lo consiguieron, abogaron por el libre comercio. Hoy la clase dirigente de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump, anuncia sanciones a otros países, aranceles a China y coacciona a terceros países, de Hispanoamérica y Europa a que hagan lo mismo. Las claves de su éxito se pueden resumir en que han hecho lo posible por controlar los recursos naturales estratégicos, aunque para ello utilizasen la fuerza militar. Pensemos que por mucho que se demonice a otras facciones, los anglosajones han sido responsables de millones de muertos desde la época colonial, y por lo de pronto, son los únicos que han lanzado armamento nuclear sobre población civil. Otra de las claves ha sido establecer fuertes relaciones de alianza. Por ejemplo con la Europa, que, en la práctica no es una alianza. Es una sumisión con amenazas de por medio. Aunque si tengo que elegir dos grandes herramientas exitosas, son el control y difusión de contenido multimedia y cultural. Hoy apenas se distingue a un joven de Nueva York de uno de cualquier capital europea. Y el dólar, que ha conseguido que sea aceptado en todo el mundo y que permite a la economía de los Estados Unidos producir para uno mismo y no para el disfrute en exclusiva de otros. Sus exportaciones suponen menos del 8% de la riqueza nacional. Ahora veamos al supuesto modelo socialista de la República Popular China. Su filosofía la hemos analizado en este vídeo. Centralización del poder y jerarquía. Capitalismo, sí, pero controlado. Una sociedad homogénea, tanto en valores y costumbres como en derechos y obligaciones. El éxito del modelo chino se basa en un crecimiento económico sostenido en el tiempo. Política interna centrada en la eficacia y no en la eficiencia. Planificación a largo plazo. Posible gracias al sistema de partido único. No limitarse por convenciones sociales, imposiciones de otra clase dominante, ni por postulados teóricos de la economía anglosajona. Los líderes chinos han aprendido de los errores de Occidente y también de sus aciertos. También busca controlar recursos y expandir su dominio, pero sin la manu militari que ha caracterizado a Inglaterra y más recientemente a los Estados Unidos y la OTAN. Tras esto, una reflexión final. El éxito de China, en gran medida es posible por el declive de Occidente. Muchos piensan que China crece debido al auge tecnológico. Pero aquí se confunde causa con consecuencia. El crecimiento económico y evolución en la tecnología ha sido posible gracias a su cultura. Sus líderes se han formado en Occidente, conociendo los errores del modelo anglosajón.
Pero no debemos confundirnos. El sistema es el mismo. El modelo chino no representa un cambio real. Pretende su clase dominante desbancar a los actuales amos del dinero. Pintan un cuadro que luce distinto, pero en realidad es lo mismo. Capitalismo, socialismo. Son modelos productivos que, en realidad, perpetúan el sistema. Que yo conceptualizo en oligarquía plutocrática dinástica. Desde el punto de vista de los amos del dinero. E imperialista, vista desde aquellos pueblos a los que invade, coacciona y domina. Muchas gracias por el apoyo. Seguidme en redes para crear una comunidad crítica. Nos vemos en el siguiente vídeo.